El 17 de noviembre de 2010, José Antonio Kua, un emigrante indocumentado, entró a una tienda en Macon, Georgia, y compró un billete de lotería. Como de costumbre, raspó suavemente su boleta, como quien ya sabe de memoria el resultado. Pero esta vez había algo diferente. 5 de los números de su billete coincidían con el código del premio. La cifra, $750,000. Juan no lo podía creer. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el papel. Una catarata de sudor comenzó a caer de su frente. Un golpe de suerte así le cambia la vida a cualquiera. Sin embargo, Kua tenía un problema. Su estatus migratorio ilegal no le permitía cobrar el premio, o al menos eso creía él. Fue entonces que tomó la decisión de pedir a su empleador Eric Cervantes que cobrara el premio por él. A cambio, Kua le daría un porcentaje del premio. Eric aceptó el trato. Pero, una vez cobrado el dinero, Cervantes desapareció con el dinero y cortó la comunicación con Kua, que, al ver que pasaban los días, se imaginó que ocurría algo raro. Kua fue hasta la casa de Cervantes y le exigió el dinero del premio. Cervantes le respondió que ¿qué dinero? Y entonces Kua le dijo a Cervantes que se llevaba su dinero por las buenas o por las malas. Cervantes, que vio la oportunidad de deshacerse de Kua, lo acusó de amenaza y de paso lo denunció ante las autoridades migratorias. Kua, el legítimo ganador de la lotería, terminó detenido y en vez de dinero, ahora lo que había ganado era un proceso expedito de deportación. Pero, ¿cómo un boleto de lotería se convirtió en la peor pesadilla de este emigrante? ¿De qué manera logró enfrentarse a la justicia norteamericana sin documentos? Y lo más importante de todo, ¿fue finalmente José Antonio Kua deportado o logró recuperar su dinero? Acompáñanos hasta el final de este video, si te interesa saberlo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. José Antonio Kua dejó su país con la misma esperanza de millones de inmigrantes: buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Llegó sin papeles, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin otra herramienta que sus manos para trabajar, y con la estresante tarea de eludir constantemente a las autoridades migratorias. Su día a día transcurría en las calles de Atlanta, Georgia, donde cada mañana se paraba en una esquina esperando ser contratado como jornalero. Pintura, construcción, jardinería, lo que fuera y por el tiempo que fuera. Si alguien necesitaba mano de obra barata, José Antonio estaba allí, con el sol golpeando su espalda y el polvo pegado en su piel, bajo la lluvia de primavera o la nieve del crudo invierno, sin horarios mínimos ni derechos sindicales. Ser indocumentado en Bubal significaba vivir con miedo. No podía enfermarse, no podía denunciar abusos laborales, no podía exigir mejores condiciones. Su único objetivo era sobrevivir y ganar algo extra para enviar a su familia. En medio de esa rutina dura y agotadora, había un pequeño escape, una efímera esperanza. Los boletos de lotería, que para alguien con José Antonio eran la única manera de alcanzar el sueño americano. Cada vez que le quedaban unos dólares extra, José Antonio se daba el lujo de comprar un boleto de lotería. No era una obsesión, sino una ilusión, un pequeño sueño, un pensamiento que en medio de aquella terrible situación lo mantenía motivado. ¿Y si algún día gano? Un día, como cualquier otro, pasó por una tienda, metió la mano en su bolsillo y compró un raspadito de la Lotería Estatal de Georgia. Lo guardó sin pensar mucho en ello y siguió con su rutina. En la tarde, cuando revisó los números y se percató que coincidían con el código ganador, su corazón se detuvo. Era una cifra impensable: $750,000. Por primera vez en su vida,
sintió que la suerte estaba de su lado. No más trabajos duros, no más incertidumbre. Finalmente, podría cambiar su vida y la de su familia. Pero, como bien dice el refrán, la alegría en la casa del pobre dura poco. Cuando fue a reclamar su premio, el empleado de la lotería le hizo una pregunta que lo dejó helado. ¿Puede mostrarme su identificación? José Antonio tragó saliva. Sabía la respuesta. No tenía papeles. El premio estaba allí, al alcance de su mano, pero pensó que si entregaba su documento, el único premio que ganaría era salir en un vuelo deportado. Kua no quiso arriesgarse, y fue entonces cuando tomó la peor decisión de su vida. Pensó que la única salida era buscar a alguien de confianza para que cobrara el premio por él. Pensó en amigos, en conocidos, pero finalmente se lo pidió a su jefe, el hombre para quien había trabajado durante años. «Tú tienes papeles, ayúdame a cobrarlo. Te daré una parte». El jefe, con una sonrisa en los labios, aceptó el trato. «No te preocupes, yo me encargo». José Antonio le entregó el boleto y esperó. Pasaron los días, luego semanas. Y cuando preguntó por su dinero, la respuesta lo dejó en shock. «¿De qué hablas? Ese boleto era mío». El jefe se apropió del dinero y negó todo. José Antonio sintió cómo el mundo se le venía encima. No solo había perdido su premio, sino que había sido traicionado por alguien en quien confió. Sin embargo, Kua no iba a rendirse. Decidió hacer lo impensable, llevar el caso a la justicia, aunque eso significara arriesgar su propia permanencia en el país. Ahora el boleto de lotería que había comprado con su dinero, el premio que debía cambiar su vida, estaba en manos de alguien más. Al principio, intentó resolver el problema por las buenas y le pidió a su antiguo jefe que cumpliera con lo pactado y le entregara su dinero. Pero el jefe solo sonreía con descaro. «Ese boleto era mío. ¿No tienes pruebas?». El enojo se convirtió en frustración y la frustración en una determinación feroz. José Antonio decidió hacer algo que pocos inmigrantes indocumentados se atrevían a hacer: denunciar. Sin papeles, sin dinero y sin una red de apoyo, se dirigió a un abogado y le contó su historia. El abogado lo miró con escepticismo. «No será fácil, pero podemos intentarlo». El caso se presentó en la corte. La demanda era clara: fraude y apropiación indebida. Pero José Antonio sabía que la justicia en Estados Unidos no estaba de su lado. Era indocumentado, no tenía derechos laborales y ahora estaba peleando contra un ciudadano estadounidense. En la corte, el jefe de José Antonio no solo negó todo, sino que contrató un equipo de abogados costosos para defenderse. Los argumentos del equipo legal en contra de Kua fueron despiadados. «Este hombre ni siquiera debería estar aquí. Es un inmigrante ilegal. ¿Por qué la justicia debería escucharlo? No hay pruebas de que el boleto era suyo. Cualquiera podría decir que compró un billete ganador». Por otro lado, José Antonio tenía pocas armas para defenderse, pero tenía la verdad y algunos testigos. Varios trabajadores recordaban haberlo visto comprar boletos de lotería regularmente. Incluso empleados de la tienda donde lo adquirió testificaron que él era un cliente frecuente. Pero la verdadera pieza clave llegó cuando un testigo inesperado decidió hablar. Un empleado de la Lotería Estatal, que estuvo presente cuando el jefe cobró el premio, recordaba la conversación entre ambos. Él parecía nervioso, y cuando recibió el cheque, dijo algo como: «Ojalá no se entere». En ese momento, no entendí a qué se refería. Ahora todo tiene sentido. Ese testimonio cambió el rumbo del caso. El proceso fue tedioso y dilatado. Ambas partes presentaban testigos, pruebas y declaraciones inconsistentes que hacían dudar al jurado. Finalmente,
Después de 3 años de juicio, el tribunal emitió su veredicto. José Antonio era el propietario legítimamente del boleto. El tribunal falló en contra de su jefe, quien ahora debía devolver el dinero a su legítimo dueño. Además de esto, debía pagar daños y perjuicios como compensación. Kwa había ganado, pero la felicidad no duró mucho. La mayor parte del dinero ya no estaba. El jefe había gastado parte del premio en lujos, autos y apuestas. Recuperarlo no sería tan fácil. José Antonio había ganado en la corte, pero la verdadera batalla recién comenzaba. Sus abogados iniciaron el proceso para recuperar los fondos, pero descubrieron que los activos de Cervantes eran insuficientes para cubrir lo dictaminado por la justicia. Del dinero del premio, apenas quedaba un puñado de miles de dólares, que cuando más le serviría a José Antonio para pagar los servicios jurídicos. Mediante un recurso, los abogados lograron embargar algunas propiedades y cuentas bancarias, pero lo que se recuperó seguía siendo una cifra insignificante en comparación al dinero robado. Cervantes no tenía forma de pagar, y ante esa situación no había mucho que hacer. José Antonio se encontró con un dilema. Había ganado en la ley, pero la realidad era otra. Se suponía que este dinero lo ayudaría a traer a su familia, a empezar un negocio y cambiar su vida. Pero al final no obtuvo ni la mitad de lo que le correspondía. El sueño americano que de repente creyó haber alcanzado se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos para transformarse en una pesadilla. Aunque el dinero nunca llegó completamente a sus manos, su caso marcó un antes y un después. Por primera vez, un inmigrante indocumentado había ganado un juicio de este tipo en EEIUU. Se abrió el debate sobre los derechos legales de los indocumentados en el país. Medios de comunicación comenzaron a cubrir su historia y organizaciones defensoras de inmigrantes usaron su caso como ejemplo de lucha. José Antonio se convirtió en un símbolo de resistencia, justicia y lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes. Pero, a pesar de su victoria legal y el reconocimiento público, su confianza en el sistema estaba rota. Una vez finalizado el proceso, José Antonio Kwa tomó una decisión inesperada. La lucha en la corte, la traición de su jefe, la batalla por un dinero que casi no recuperó, lo había desgastado. Ya no confiaba en nadie. Con lo poco que logró recuperar, regresó a su país de origen. Algunos dicen que abrió un pequeño negocio, otros que invirtió en tierras. Pero lo que es seguro es que su historia dejó 3 lecciones que todos deberíamos recordar. Nunca confíes en cualquiera cuando hay dinero de por medio. Los derechos existen, pero hay que pelearlos. El sistema puede ser injusto, pero no invencible. José Antonio no pudo disfrutar del premio que le había tocado por suerte, pero sí dejó un legado. Demostró que la verdad, por difícil que sea, siempre debe defenderse. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas de la historia de José Antonio Kwa? ¿Crees que tomó la mejor decisión al irse a su país? ¿Qué hubieras hecho tú de estar en su lugar? ¿Confiarías tanto dinero a alguien a quien apenas conoces? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de nuestro próximo video.